Ella llegó a casa a las 11:14 de la noche y yo estaba terminando una pasta fría. Había dejado de guardarle un plato más o menos cuando dejé de creer que las conferencias eran conferencias. Eso fue hace 8 meses, quizás 9. La luz de la cocina estaba encendida, la lámpara colgante sobre la isla, el resto de la casa oscuro, y yo estaba comiendo de pie porque no me había molestado en buscar una silla. Mi teléfono estaba boca arriba sobre la encimera. El suyo había estado oscuro todo el día. Ni un mensaje de texto, ni un recibo de lectura, ni los 3 puntos que significaban que al menos estaba pensando en mentirme. Ella entró ruidosamente. Las llaves sobre la encimera, los tacones sobre el azulejo, el sonido particular de una mujer que ha decidido que la actuación ha terminado. No levanté la vista. Pregunté si querías que te guardara un plato. Dije que no una pausa. No creo que lo haga. Aquí está la cosa con Vivien. Tenía un don para los anuncios. Anunciaba cosas como otras personas respiraban, constantemente y sin aparente esfuerzo. Siempre esperando que la habitación se reorganizara alrededor del sonido. Nuestra hija ñola solía decir que su madre podía hacer que una lista de compras sonara como un comunicado de prensa. Así que lo que dijo a continuación, lo entendí como un anuncio. El tono de una mujer que reporta un inconveniente menor que había encontrado inesperadamente emocionante. Tuve una aventura de una noche con mi jefe, dijo. Beston, lo haría de nuevo. Levanté la vista. Asentí una vez. Volví a mirar la pasta. El silencio que le di no fue de shock. Fue el silencio de un hombre que ya sabía la palabra para lo que ella era. Lo había sabido durante 14 meses. Había sido paciente como lo es un patólogo forense. Porque no apresuras la evidencia, dejas que termine de llegar. Ella esperó. El silencio se extendió. Di otro bocado. Entonces su voz cambió de registro, más aguda. El sonido de una mujer que esperaba un portazo y en su lugar obtuvo un hombre terminando su comida. Di algo. Ella se movió al otro lado de la isla. ¿Ni siquiera vas a decir algo? ¿Qué te gustaría que dijera, Vivien? ¿Qué estás enojado? ¿Qué sientes algo? Siento que la pasta está fría. Dejé el tenedor. Vete a la cama. Ella lanzó su bolso contra la pared sobre el fregadero. Golpeó el gabinete y dejó una pequeña abolladura en la madera. Noté la ubicación como noto todo automáticamente sin decidirme a hacerlo. Su voz subió otro registro. Quería un portazo. Me quería de rodillas o de pie, algo contra lo que pudiera actuar. Obtuvo un hombre que lavó su plato, lo secó con el trapo azul y lo colocó en el escurridor con el mismo cuidado que usaba para todo lo que pretendía conservar. No la miré de nuevo. La oficina en casa estaba a 12 pasos de la cocina. Los había contado una vez, distraídamente, como se cuentan las cosas cuando uno está acostumbrado a medir. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. No un portazo, un clic. La cerradura se activó. El cajón del escritorio se abrió con la pequeña resistencia que siempre había tenido. La madera se hinchaba en los meses húmedos. Dentro, detrás de los archivos colgantes, había una carpeta, de manila. Sin etiqueta visible desde el exterior. En la portada interior, con mi letra, había una fecha de 18 meses antes. Añadí la fecha de esta noche en el margen. Una línea, como se registra una admisión. Luego me senté en la oscuridad durante 4 minutos, no afligiéndome, calculando. La ventana de presentación de la OPI se abría en 63 días. Colder Dynamics había estado en pre-ingresos durante 3 años y ahora, según todos los indicadores que había estado rastreando discretamente, estaba aproximadamente a 6 semanas del tipo de valoración que haría que la parte de Vivien de la propiedad comunitaria valiera algo real. California es un estado de propiedad comunitaria. Lo había sabido desde antes de la boda. Lo había sabido más específicamente desde la noche de hace 14 meses, cuando encontré el primer recibo de hotel en el bolsillo de su blazer gris mientras lo llevaba a la tintorería. No lo había llevado a la tintorería. Lo había escaneado, archivado, iniciado una carpeta. Abrí mi laptop, creé una nueva subcarpeta dentro de la existente, la titulé final. La carpeta ya tenía 43 elementos antes de esta noche.
Añadí uno más y cerré el cajón. Vivien seguía hablando en algún lugar de la casa. Podía escuchar la actuación. La forma en que su voz seguía buscando una frecuencia que me hiciera reaccionar. Moviéndose por las habitaciones, probando la acústica. Apagué la lámpara del escritorio en la oscuridad. Pensé en la cadena de custodia, en cómo la evidencia se degrada cuando se maneja mal. En cómo nunca la había manejado mal. Había sido patólogo forense durante 22 años. Antes de eso, había sido paramédico de combate en el ejército en lugares donde la paciencia no era una virtud, sino una habilidad de supervivencia. Había aprendido en Kandahar que el hombre más peligroso en cualquier habitación no es el más ruidoso. Es el que ya ha decidido y simplemente está esperando el momento adecuado para actuar. Yo había decidido hace 14 meses. Simplemente estaba esperando que ella terminara. El laboratorio del médico forense del condado de Santa Clara huele a nada que puedas describir a alguien que no haya trabajado allí. El formaldehído es parte de ello, pero el formaldehído solo es una palabra demasiado limpia. Es más como el fantasma del formaldehído. El recuerdo que se asienta en el algodón y nunca se va por completo. Tenía una camisa de vestir que siempre quise donar porque el olor se había metido en las fibras más allá de la posibilidad de lavarse. La guardé en el gancho de mi oficina en su lugar. Algunas mañanas me la ponía y la usaba de todos modos. Había dejado de notarlo. El día 2 después de la confesión, estaba en mi estación a las 6:45 de la mañana. Procesé la evidencia como siempre lo hacía. Registro de cadena de custodia primero, guantes, documentación antes de tocar. La disciplina de ello no era una actuación. Era la única forma de mantener el trabajo limpio. No dejas que tus manos sepan lo que tu cabeza está pensando. Dejas que la evidencia hable en su propia secuencia. Patrice Odum había sido mi supervisora de laboratorio durante 11 años. Tenía 53 años, usaba el mismo estilo de gafas de lectura que había usado desde que la conocí, y tenía el don específico de notarlo todo y comentar casi nada. El tercer día, sacó el registro de un número de caso que había estado ejecutando paralelamente a mi carga de trabajo regular. Un número personal, no una asignación, no en el sistema, solo un formato que había tomado prestado del protocolo de admisión. Lo miró por un largo momento. Luego lo reemplazó con una hoja en blanco y colocó la hoja en blanco en el lugar del registro sin decir una palabra. Patrice, dije, ¿necesitas algo del gabinete de reactivos? Ella dijo, sin levantar la vista, avísame. Ese fue el final de esa conversación. Lo que ella no sabía, lo que casi nadie sabía, era la forma de la competencia que estaba encubriendo. El ejército me había convertido en paramédico y en un tipo de persona eficiente. 22 años en el laboratorio me habían hecho preciso. Pero había una tercera capa que a Vivien siempre le había parecido un poco vergonzosa en las cenas, y era que yo tenía un cinturón marrón en jiu-jitsu brasileño y había estado entrenando desde mis 30 y tantos. Cuando el asalto de un colega en el estacionamiento me hizo decidir que la precisión sin capacidad física estaba incompleta. Me di cuenta de esto sobre mí mismo el día 4. Un hombre borracho a las 8 de la mañana, lo que en el área de la bahía es una tragedia o una baja tecnológica, difícil de decir, me agarró del cuello en la entrada del vestíbulo cuando no le di cambio. Su mano estuvo en mi solapa durante aproximadamente un segundo antes de que yo tuviera su muñeca en una posición que lo animaba a reconsiderar. No levanté la voz. No lo lastimé. Simplemente dejé claro a través de la geometría de su propio brazo que la mano debía quitarse del cuello. Él retrocedió. Me enderecé la solapa. Patrice lo había visto desde el mostrador de seguridad. No dijo nada hasta el almuerzo. Estuviste en el servicio, dijo. No fue una pregunta. Hace mucho tiempo, dije. Las manos recuerdan. Volvió a su sándwich. Ese fue el final de eso. Así que el día 4, Ñola apareció en casa sin avisar. Tenía 24 años, mi hija, y tenía los pómulos de su madre y mi tendencia al silencio, lo que siempre pareció confundir a Vivien, quien esperaba un hijo que actuara como ella. Ñola no actuaba. Llegaba, evaluaba y actuaba. Había estado haciendo esto desde los 7 años. Se paró en el umbral de la cocina y me miró a la cara durante unos 3 segundos. No preguntó por su madre. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, dijo.
18 meses. Algo se movió en su rostro. No sorpresa, Ñola no se sorprendía fácilmente. Algo más parecido al dolor específico de una sospecha confirmada. ¿Por qué no te fuiste? Porque irse antes de la presentación de la OPI significa que ella obtiene la mitad de algo que aún no existe. Quedarse hasta después significa que ella obtiene la mitad de nada. Se quedó en silencio por un largo momento. Tenía la calma de su padre cuando estaba procesando información. Se sirvió un vaso de agua del grifo y lo sostuvo sin beberlo. Espera, dijo. Pero esperar ¿qué exactamente? A que ella termine. Su cara hizo algo complicado. El vaso se posó en la encimera. Asintió lentamente una vez, el asentimiento de una persona que acaba de entender algo que le costó entender. Papá, dijo. Lo sé, dije. Es mi madre. También lo sé. Se quedó durante 2 horas. Almorzamos. No volvimos a hablar de Vivien. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. El abrazo específico de alguien que intenta comunicar algo para lo que aún no tiene palabras. Me quedé en el escalón de la entrada y observé su coche hasta que desapareció. Luego volví a entrar y abrí el portátil. The Differential es un bar en Castro Street en Mountain View que ha estado allí desde antes de que llegara el dinero tecnológico y ha sobrevivido siendo agresivamente mediocre en todo lo que importa, menús pegajosos, sin programa de cócteles. Una rocola que todavía tiene a Springsteen y Merlagar, y nada grabado después de 2003. Quintara había estado trabajando como camarero allí durante 16 años. Tenía 44 años, corpulento como un hombre que había jugado al baloncesto universitario y lo había dejado antes de que se convirtiera en una carrera. Y tenía el don específico de los camareros de recordar caras sin hacerte sentir recordado. Había estado 2 veces antes, hace meses, cuando todavía estaba decidiendo qué forma tomaría esto. Él no había reconocido esas visitas. Reconoció esta. Pensé que volverías, dijo, dejando un vaso de bourbon antes de que yo hubiera pedido nada. Te he estado viendo decidir durante unas 3 semanas. ¿Tan obvio? Estacionas en el mismo lugar. Te sientas en el coche durante 6 minutos antes de entrar. O eres muy cuidadoso o muy asustado, y no pareces asustado. Me senté en el taburete. La barra estaba pegajosa de una manera que sugería que la habían limpiado recientemente, pero recordaba todo lo que había contenido. Solo quiero saber qué has visto, dije. Quint metió la mano debajo de la barra. Puso una memoria USB en la superficie pegajosa entre nosotros sin ceremonias. 41 visitas, 14 meses. Rellenó su propio vaso de agua. Empecé a guardar el metraje cuando ella te llamó, mueble con sueldo. Parecía el tipo de cosa que un hombre debería tener. Miré la memoria. No la recogí de inmediato. Ella dijo eso aquí. ¿Tercera visita? Se rió. Lo dijo más fuerte. Recogí la memoria. Kit mencionó algo más entonces. Un tipo que se había sentado en este mismo taburete hace 6 meses. Una historia diferente, pero la misma forma general. Que le había hablado a Kint de una aplicación que había encontrado. Algo llamado Singleton. Kint lo dijo como se dice algo que se recuerda a medias. No un argumento de venta, solo algo que se le había quedado. Prueba de valores antes de ver cualquier perfil. Dijo Kint. El tipo dijo que dejó de mirar fotos y empezó a mirar lo que la gente realmente cree. Dijo que se sentía menos como ir de compras y más como, hizo una pausa buscando la palabra, reconocimiento. Escuché a medias, lo archivé en algún lugar. Tenía otras cosas en primer plano. Le di a Kint $40 de propina. Miró el billete por un momento. Eso es un insulto o un cumplido, dijo. Es un recibo, dije. Él asintió una vez. Nos entendimos. La unidad tenía 41 entradas. La revisé esa noche en la oficina de casa con auriculares, Vivien viendo la televisión a 15 pies de distancia a través de la pared. La calidad era buena. Quinton tenía un sistema de cámaras decente para un bar con menús pegajosos. En 37 de las 41 entradas, Beston Calder estaba presente.
En 22 de ellas, Vivien lo estaba tocando de maneras que no eran ambiguas. En una de ellas, grabada un martes hace 11 semanas, ella estaba hablando por teléfono mientras Beston estaba en el baño. Reconocí la voz del otro lado, la mía de cuando había llamado para decir que llegaría tarde del laboratorio. La observé agitar la mano despectivamente al teléfono mientras me hablaba. Estaba sonriendo a algo en la mesa. Dijo, claro, cariño. No, solo estoy terminando con el equipo. ¿El equipo? Cerré la laptop, puse la unidad en la carpeta, la agregué al registro. Luego conduje a Sunníbale un sábado por la mañana, 2 semanas después, a un complejo cerca de Matilda con la estética específica de un lugar donde la gente vive mientras averigua qué viene después. Muebles de segunda mano visibles a través de la ventana. Una planta muerta en el alféizar que alguien había seguido regando por esperanza o costumbre. Demi Puit abrió la puerta como si hubiera estado esperando a alguien. Solo que no a mí. Tenía 27 años. Tenía el aspecto de una persona que recientemente había dejado de sorprenderse por las cosas. No derrotada, resignada de una manera que en realidad es una especie de claridad. La había encontrado a través del historial de conexiones de LinkedIn de Beston. Estaba listada como una antigua colega, que es el eufemismo de los chicos de la tecnología para lo que ella realmente era. Él le hace esto a todo el mundo, dijo antes de que yo terminara mi primera frase. Se apartó de la puerta para dejarme entrar. No se trata de tu esposa. Nunca lo es. Se sentó en el brazo de su sofá. Él colecciona maridos, sus contactos, su credibilidad, sus redes. Tu esposa pensó que era ella quien coleccionaba. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? 11 meses. Luego no lo estuve. Y me enteré por un contacto mutuo de que había pasado a la esposa de otra persona, luego a la de otra. Hay un patrón. Dijo la palabra al patrón como la dice un científico, sin emoción, solo con el peso de los datos. Encuentra mujeres que ya están actuando, mujeres que quieren ser vistas. Les da una atención que se siente como reconocimiento. Y no lo es. Es solo un espejo. Es muy bueno siendo un espejo. Me dio mensajes de texto, capturas de pantalla. Yo ya tenía cosas mejores, pero le di las gracias de todos modos. En la puerta, al salir, me hizo la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Terminar mi comida, dije. Casi sonrió. No del todo, pero casi. De vuelta en la oficina de casa, empecé a montar el archivo de audio. Los mensajes de voz de Vivien. Había 9 de ellos de los primeros meses, cuando todavía mantenía la coartada con cierto esfuerzo. Las grabaciones de Quint y una llamada telefónica al móvil de Beston realizada un jueves por la noche, cuando yo sabía que Vivien estaba con él. La excepción de consentimiento bipartito de California cubre a un participante que permanece en la línea y no dice nada. Yo había permanecido en la línea durante 11 minutos y 40 segundos. No había dicho nada. Él había dicho lo suficiente. Ella también. Trabajé en la oficina de casa mientras Vivien veía un programa de renovación de casas en la habitación de al lado. Podía escuchar al presentador explicando la importancia de la integridad estructural. Esto me pareció un poco divertido, de la manera en que las cosas son divertidas cuando también son ciertas. No compartí esta observación con nadie. El archivo duró 11 minutos y 40 segundos. Terminó con Vivien riéndose de algo que Beston había dicho sobre que mis manos olían a laboratorio. Él había hecho una imitación. A ella le había parecido muy divertido. Titulé el archivo Vivien Deposition Final, Wave. Guardé 3 copias. Una en la unidad del cajón, otra en una partición en la nube encriptada, otra en una memoria USB en mi bolsa de gimnasio. Luego lo reproduje una vez completo con auriculares puestos, sentado en mi escritorio mientras la risa de Vivien llegaba a través de la pared de la televisión. Lo reproduje de nuevo. Para la tercera vez, no sentía nada que pudiera nombrar. Un patólogo forense aprende temprano que el momento en que dejas de estremecerte ante lo que hay en la bandeja es el momento en que realmente puedes trabajar. Había dejado de estremecerme. Podía trabajar. Aquí está lo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Ñola. La noche del día 31, usé el laboratorio. No para nada que apareciera en ningún registro oficial,
Patrice había visto eso sin saber específicamente qué estaba encubriendo. Tenía una muestra biológica. No especificaré de dónde ni cómo. La pasé por el panel estándar bajo el número de caso fantasma. Estaba buscando algo que pudiera usar. Lo que encontré en su lugar fue algo que no estaba buscando. Un patrón en 3 mujeres anteriores. No criminal en la forma en que la ley define lo criminal. Pero una de las 3 había requerido hospitalización después de que Beston se evaporara de su vida. Crisis aguda, retención psiquiátrica de 6 semanas. Encontré esto en una presentación civil que era de dominio público si sabías dónde buscar. Y yo sabía dónde buscar porque he pasado 22 años sabiendo dónde buscar. El nombre de la mujer no era Demi Puit. Era alguien anterior a Demi Puit, alguien que no había sido tan resistente. Me senté en el laboratorio a las 11 de la noche con los resultados en la bandeja de acero, el frío peso de ello, la finalidad clínica de esa superficie, y entendí 2 cosas simultáneamente. La primera fue que Beston Coulter era más peligroso de lo que lo había catalogado. No peligroso de la manera que requiere la aplicación de la ley, peligroso de la manera que requiere documentación. La segunda fue que estaba a punto de usar esta información de una manera que cruzaba una línea que no había trazado conscientemente hasta que estaba al otro lado. La muestra biológica, el número de caso fantasma, las cosas que era capaz de hacer con acceso al laboratorio y 22 años de capacitación forense. No había hecho nada ilegal, pero había hecho algo que vivía en el espacio gris entre la obligación profesional y la agenda personal. Y había usado las herramientas de mi confianza pública para un propósito privado. Me senté con eso por mucho tiempo. La bandeja estaba fría bajo mis manos. El laboratorio estaba en silencio de la manera en que los laboratorios están en silencio a las 11 de la noche. El tipo de silencio que tiene textura, que está hecho de la ausencia de las personas que suelen estar allí. Puse los resultados en la carpeta con el audio. Cerré el cajón. No aparté la mirada de lo que acababa de entender sobre mí mismo. Era capaz de esto. La pregunta era si lo iba a ser. A la mañana siguiente, encontré a Patrice en su escritorio antes de que llegara el resto del personal. Patrice, dije, ese número de caso de la semana pasada. ¿Qué número de caso? Dijo ella sin levantar la vista de sus gafas de lectura y su registro de admisiones. Ese fue el final de eso. Así, la semana 8, la empresa de Beston presentó la documentación de la OPI. Lo sé porque tenía una alerta de Google configurada para Coulter Dynamics, que había configurado 14 meses antes, cuando identifiqué por primera vez el nombre en el recibo del hotel. La alerta llegó a las 7:03 de la mañana un martes mientras hacía café. La leí 2 veces. Luego me serví el café y me paré en la ventana de la cocina y observé a un arrendajo trabajar en algo en el jardín. La ventana de presentación de la OPI significaba 60 días hasta la valoración. 60 días hasta el momento en que la participación de Vivien en la propiedad comunitaria, que incluía su salario, sus activos y cualquier cosa adquirida durante el matrimonio, se evaluaría contra un número real en lugar de uno especulativo. Había hecho esta matemática muchas veces. Tenía una hoja de cálculo. La hoja de cálculo estaba en la carpeta. Vivien empezó a usar la palabra nosotros de forma diferente. Lo noté por primera vez un miércoles por la noche, cuando llegó a casa a una hora razonable, la primera vez en meses, y se paró en la cocina con ropa nueva que no había visto antes, un blazer de lino de un color que se esforzaba mucho, y dijo: estaba pensando que podríamos ir a Napa este fin de semana. El nosotros al que se refería no éramos nosotros 2. Claro, dije. Consultaré mi agenda. No tenía intención de ir a Napa. Tenía un correo electrónico redactado. 4, de hecho, cada uno dirigido a un destinatario diferente, cada uno con archivos adjuntos específicos. Los había estado perfeccionando durante 6 semanas. Estaban listos. Estaban esperando una cosa, la fecha de presentación de la OPI. Yo la llamó un jueves por la noche a las 9:47 de la noche. Respondí al primer timbrazo, cosa que nunca hago. Dijo 7 palabras. Papá, la fecha de presentación de la OPI es el jueves. Tenía un contacto en un bufete de abogados que manejaba transacciones tecnológicas. Había pedido un favor.
No me había dicho que iba a hacer esto, lo que significaba que había estado pensando en la carpeta por más tiempo de lo que había dejado entrever. Gracias, dije. Papá, lo sé. ¿Estás bien? La franja de sombra que cruzaba la mesa de la cocina atrapó la luz de la lámpara colgante. La misma franja, la misma mesa, la misma taza que había estado usando durante 11 años, en su lugar habitual. La taza de Vivien estaba en el lado equivocado del fregadero. Había estado en el lado equivocado durante meses. Yo no la había movido. Voy a estarlo, dije. Escribí la fecha en una nota adhesiva, la pegué al monitor y abrí mi correo electrónico. 4 borradores. Leí cada uno una vez, hice 2 pequeñas ediciones y los programé para enviar a las 6:03 de la mañana del jueves por la mañana. Luego me fui a la cama. Dormí mejor que en 18 meses. Pero antes del jueves, estaba el miércoles. Y el miércoles, Beston Coulter vino a buscarme. Estaba en el vestíbulo de Coulter Dynamics a las 2:15 de la tarde. Había conducido a Palo Alto por razones que no especificaré completamente, excepto que necesitaba ver el edificio una vez antes de que se enviaran los correos electrónicos. La forma en que un cirujano revisa la anatomía antes de la incisión. El vestíbulo era de vidrio y madera reciclada, y una recepcionista que parecía haber sido contratada por su capacidad para proyectar calma. 2 hombres de unos 30 años estaban cerca del ascensor con la postura específica de las personas a las que se les ha dicho que se paren cerca del ascensor. Beston salió de la escalera. Tenía 29 años y se movía como un hombre al que nadie que respetara le había dicho que no. De gimnasio, bien vestido, el tipo de mandíbula que sale bien en las fotos. Se tocaba el cuello al caminar. Noté esto como noto todo sin decidirme a hacerlo. Un hábito, posiblemente inconsciente. Vino directamente hacia mí. Los 2 hombres cerca del ascensor se movieron ligeramente, no flanqueando exactamente, sino posicionados. No sé lo que crees que estás construyendo, dijo. Su voz era baja y firme. Había practicado esto o algo similar. Pero yo tendría mucho cuidado. Tengo abogados que comen a tipos como tú para un aperitivo. Lo miré, no a sus ojos, a sus manos, como un patólogo mira un cuerpo. Catalogando, no reaccionando. Beston. Mantuve mi voz en el registro que uso para todo lo que importa. ¿Tranquilo? El tipo de tranquilidad que hace que la gente se incline. Tienes 29 años. Tienes papel pre-OP y un contrato de alquiler de personalidad. Tengo una carpeta con tu nombre que he estado construyendo durante 14 meses. Dejé que eso se asimilara. No tienes abogados. Tienes un paycheck. Salí por entre los hombres que flanqueaban. Se abrieron sin que se les pidiera. Ninguno de ellos había sido entrenado para un hombre que no se apresura. Volví por la 280 con las ventanas bajadas. El frío pasillo de la autopista haciendo lo que siempre hace, despejando el ruido, dejando solo lo real. La radio estaba encendida. Algún segmento de la tarde que no estaba siguiendo. Luego una voz dijo algo que me hizo estirar la mano y subir el volumen. Una mujer siendo entrevistada sobre una aplicación de emparejamiento basada en valores. Estaba describiendo cómo funcionaba. Evaluación profunda antes de cualquier perfil, preguntas sobre lo que realmente crees, lo que has sobrevivido, lo que necesitas de otra persona a un nivel por debajo de la atracción, la historia y la proximidad. Dejé de mirar fotos y empecé a mirar lo que la gente realmente cree. Dijo que se sentía menos como ir de compras, más como encontrar a alguien que estaba construido de la misma manera. La aplicación se llamaba Singleton. Recordé que Quint lo mencionó, el tipo en el taburete hace 6 meses. En realidad, bueno, ahora me senté en el estacionamiento de una gasolinera en la 280 durante 4 minutos con el motor apagado. Arquitectura compartida. Esa fue la frase que llegó. No intereses compartidos, no historia compartida. Arquitectura compartida, las creencias estructurales que sostienen a una persona cuando todo lo demás está siendo eliminado. No había tenido eso con Vivien. Había confundido la actuación con la arquitectura durante mucho tiempo. No abrí mi teléfono. Simplemente me senté con el concepto hasta que se asentó. Luego encendí el motor y conduje a casa. Esa noche,
Vivien encontró la oficina de casa abierta. La había dejado así deliberadamente. Ella no encontró la carpeta. La carpeta estaba en el cajón cerrado y ella no sabía dónde estaba la llave. Pero encontró el escáner, los recibos organizados en sus fundas, las impresiones de metadatos con sus sellos de tiempo y datos de ubicación. Entró en la cocina con las manos temblorosas de una manera específica. No dolor, no culpa, el temblor de una mujer que acaba de entender que la habitación en la que creía estar actuando había sido un escenario con una cámara apuntándole todo el tiempo. ¿Qué es todo eso? Dijo, mi sistema de archivo. Arlon, ¿qué has estado haciendo? Estaba de pie junto al mostrador. Había cogido un vaso. El mismo mostrador, el mismo vaso, la misma cocina donde había tirado su bolso hace 2 meses. Lo sostenía sin tirarlo, lo que significaba que todavía estaba tratando de calcular. Terminando mi comida, Vivien. Como siempre. Su voz subió. Tiró el vaso. Golpeó el gabinete sobre el fregadero y dejó una grieta en forma de estrella en la madera. Una marca diferente a la del bolso, pero el mismo gabinete. Noté la ubicación. Noté el patrón. Si tienes algo que decir, dilo. Estaba a todo volumen ahora. Deja de estar tan jodidamente callada todo el tiempo. Deja de mirarme como si fuera algo en una de tus bandejas. No estás en mi bandeja, dije. Ni siquiera cerca. Recogí los trozos de cristal con el paño azul, doblé el paño, lo puse en el mostrador, volví a la oficina. La cerradura hizo clic a través de la puerta. Pude oírla de pie en la cocina, respirando. La actuación se había quedado sin público y ella no sabía qué hacer con el escenario. El fantasma de formaldehído en mi camisa de vestir era débil esa noche. Solo el borde, lo suficiente para recordarme el laboratorio, la bandeja, la disciplina de trabajar limpio. Colgué la camisa en el gancho, me senté en el escritorio, miré la nota adhesiva con la fecha del jueves. 2 días. Podía esperar 2 días más. Jueves, 6:03 de la mañana. 4 correos electrónicos salieron de mi bandeja de salida simultáneamente. Estaba sentado en la isla de la cocina con café cuando mi teléfono confirmó los envíos. No miré la pantalla. Bebí mi café. La luz colgante estaba encendida. El resto de la casa estaba oscuro. El abogado de Vivien recibió Vivien de Position Final, Wave, el archivo de recibos del hotel, organizado por fecha y ubicación, y las imágenes de Kim comprimidas en un archivo destacado de 12 minutos. La carta de presentación tenía 3 párrafos, profesional, específica. Hacía referencia a las secciones del Código Familiar de California por número. El director de recursos humanos de Beston recibió una carta formal citando la evidencia de audio de una aventura en el lugar de trabajo con un subordinado directo. Vivien era técnicamente su subordinada en la relación con el proveedor de marketing de eventos, un detalle que había confirmado con un abogado contractual 6 semanas antes. La carta también incluía los textos corroborativos de Demi Puig sobre el patrón, redactados para proteger a Demi pero lo suficientemente específicos como para establecer la recurrencia. Demi Puig recibió una copia de todo lo que yo tenía, además de una nota. Decía, tenías razón. Nunca se trató de la esposa. Lena Mars recibió un kit de prensa, el archivo de audio, la documentación del patrón en 3 mujeres nombradas con su consentimiento. Las había llamado a cada una, les había explicado lo que tenía, les había pedido permiso. 2 dijeron que sí inmediatamente. La tercera dijo que sí después de un largo silencio, y entonces me pregunté si alguien lo armaría alguna vez. El kit de prensa incluía una cronología, 3 nombres y el audio de Beston haciendo una imitación de las manos de un patólogo forense. No envié copia a nadie. Hice café. Puse la taza en el mostrador en su lugar habitual. Luego fui al mercado de agricultores. Era un ritual de sábado que había mantenido durante 11 años, independientemente de lo que estuviera pasando en casa. El mercado en Castro Street, a 2 cuadras del Differential, abría a las 8 de la mañana. Iba por tomates e irlo o lo que se viera bien y la calidad específica que existe en un mercado de agricultores a las 8:15 de la mañana antes de que llegara la multitud. Estaba en el puesto de tomates cuando Beston me encontró. Había recibido la llamada de su director de recursos humanos a las 7:15 de la mañana.
Había conducido a la casa de Rearen primero. Lo sé porque una vecina lo mencionó después, el Tesla en la entrada durante 4 minutos, el golpe. Luego me había encontrado aquí entre la multitud un sábado por la mañana porque no me escondía. Se acercó a la multitud rápidamente. Llevaba la ropa de ayer. Tenía el cuello subido por un lado. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Estaba cerca. Demasiado cerca. La distancia de un hombre que espera que la proximidad sea amenazante. Esa OPI que acabas de quemar. $40 millones. Yo quemé tus $40 millones, dije. Sostenía un tomate. No lo dejé. El mío nunca estuvo en la pila. Te destruiré. Tengo gente. Tienes un kit de prensa con tu nombre que llegó a Lena Mars a las 6 de esta mañana. Volví a poner el tomate con los demás. Cogí uno mejor. Ella responde correos electrónicos a las 5:45 de la madrugada. Ya lo ha leído. Su cara hizo algo complicado. La confianza se agotó por etapas. Primero la mandíbula, luego los hombros, luego los ojos, que pasaron de agresivos a calculadores a algo que reconocí del laboratorio. La mirada de una persona que entiende que lo que hay en la bandeja no va a mejorar. Me agarró del brazo, la mano derecha por encima del codo. Dejé de caminar. Miré la mano en mi brazo. Luego lo miré a él. Te voy a pedir que pienses cuidadosamente lo que vas a hacer a continuación, dije muy bajo. El tipo de silencio que tiene peso detrás. El peso de Kandehar, de 22 años trabajando con cosas que ya han salido tan mal como pueden salir. Una mujer con un cochecito tenía el teléfono fuera. No era sutil al respecto. Beston miró el teléfono. Me miró. Miró a la multitud que nos rodeaba. Las familias del sábado por la mañana, los vendedores de productos agrícolas, el hombre que vendía masa madre que se había detenido a observar. Me soltó el brazo. Se fue rápidamente, con la cabeza baja, abriéndose paso entre la multitud con la urgencia específica de un hombre que acaba de entender que ya no es la persona más poderosa en el intercambio. Compré los tomates e Irloom. Me fui a casa. Vivien me llamó al móvil por primera vez a las 8:03 de la mañana. Lo dejé pasar. Llamó 16 veces más entre las 8:03 y las 9:30. Estaba leyendo en la mesa de la cocina. El teléfono estaba boca arriba. Observé las llamadas llegar y pasar como se observa el tiempo a través de una ventana. Respondí la llamada número 18. Estaba en su coche en el estacionamiento de la oficina de su abogado. Pude escuchar la acústica específica, el aire cerrado, la forma en que el sonido se aplana en un coche estacionado. Su voz era una frecuencia que nunca había oído antes. No ira, no dolor. Algo entre ellos que no tiene un nombre claro. Enviaste eso a mi abogado, dijo. Lo enviaste a su HR. Se lo enviaste a una periodista. ¿Lo hice? Has estado construyendo esto durante 18 meses. 14, los primeros 4 meses todavía estaba decidiendo. ¿Decidiendo qué? La franja de sombra en la mesa de la cocina atrapó la luz de la mañana. La taza en su lugar, el paño de cocina azul doblado sobre el mostrador, todo en su lugar. Si valías la pena la carpeta, dije, un largo silencio. El tipo que tiene textura. Quiero volver a casa, dijo. Sé que sí. Cogí mi café. Te perdono, Vivien. Te perdoné la noche que me lo dijiste. Solo necesitaba que terminaras primero. Terminé la llamada, puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador. El café seguía caliente. Beston, al salir rápidamente del área del mercado de agricultores, golpeó una furgoneta de reparto estacionada en Castro Street. No presencié esto directamente. Me enteré por Kim, quien estaba abriendo la entrada trasera del Differential cuando sucedió a media cuadra de distancia. Impacto menor, sin heridos, pero el panel frontal del Tesla estaba abollado y la dashcam de la furgoneta capturó toda la secuencia. La cara de Beston, la matrícula, la velocidad. El informe policial era de dominio público al mediodía. La pieza de Lena Mars salió a las 11 de la mañana.
La leí en la mesa de la cocina mientras los tomates esperaban en el mostrador para convertirse en algo. La pieza era limpia, específica y devastadora de la manera en que el buen periodismo es devastador. No ruidoso, solo preciso. Usó la cuenta de Demi. Usó la documentación del patrón. Usó el audio citado selectiva y legalmente. El párrafo final hacía referencia al informe policial. Para el sábado por la mañana, Mulder ya había logrado chocar con algo de lo que no podía salir con encanto. Para el lunes, 2 miembros de la Junta habían renunciado discretamente. La OPI fue suspendida, pendiente de revisión de recursos humanos. Vivian llegó a casa a las 2 de la tarde. Estaba leyendo en la mesa de la cocina. Ella se quedó en el umbral por un largo momento, lo suficiente como para que yo levantara la vista, lo cual creo que ella estaba esperando. Caminó hacia el mostrador. Tomó mi taza, la misma taza, el mismo mostrador, y la sostuvo de la misma manera que había sostenido el vaso 2 noches antes. Decidiendo, la dejó. No sabía que eras capaz de esto, dijo. Lo sé, dije. Pensé que lo eras. Se detuvo, volvió a empezar. Pensé que eras alguien que simplemente lo absorbería. ¿Qué seguirías adelante? Seguí adelante, dije. Solo seguí adelante hacia un lugar que no estabas viendo. Ella se quedó allí por un momento. Luego recogió sus llaves del mostrador, las llaves ruidosas, las que habían anunciado su llegada la noche de la confesión, y las apretó en su puño. Voy a casa de Beston, dijo. Ok, dije. No volveré esta noche. Ok. Ella se quedó allí por otro momento, esperando algo. Volví a mi libro. Escuché sus tacones en el azulejo. La puerta principal se abrió, la puerta principal se cerró. No la observé irse. Pasé una página. No fue a casa de Beston. Lo sé porque Ñola me llamó a las 4:12 de la noche de ese día. Había estado rastreando cosas desde su apartamento en San José con la tranquila eficiencia de un analista de datos que había decidido que la información era la única moneda útil en una crisis. Vivian había conducido a un hotel en Certino. Se había registrado con su tarjeta de crédito. Que era una cuenta conjunta, lo que significaba que yo recibí la alerta en mi teléfono a las 4:07 de la tarde. No la llamé. Ñola vino esa noche. Trajo comida de un lugar tailandés que le gustaba. Lo que significaba que tenía la intención de quedarse un rato. Comimos en la mesa de la cocina. La luz colgante estaba encendida. El resto de la casa estaba oscuro. La renuncia de la Junta fue de Hendriksen Park, dijo Ñola, refiriéndose a su laptop. Ambos tenían lenguaje de cumplimiento en sus contratos. La revisión de recursos humanos desencadena una pausa automática en la OPI. Legal dice que podrían pasar 6 meses antes de que la vuelvan a presentar, si la vuelven a presentar. Y durante esos 6 meses, la valoración es especulativa, lo que significa que en el acuerdo de divorcio, ella obtiene la mitad de nada, dije. Ñola me miró por encima de su comida. Tenía los pómulos de su madre y mi sentido del tiempo. Papá, ¿estás bien? La taza estaba en su sitio, el paño de cocina azul sobre el mostrador, la grieta en forma de estrella en el armario sobre el fregadero donde el vaso había golpeado 2 noches antes. Todavía no lo había reparado. No estaba seguro de si lo haría. Estaré bien, dije. Eso no es lo mismo que un sí. No, dije, no lo es. Se quedó hasta las 9:00. Cuando se fue. Me abrazó en la puerta de la misma manera que lo había hecho el día 4. El abrazo de alguien que intenta comunicar algo más allá del alcance de las palabras. Me quedé en el escalón de la entrada y observé su coche hasta que desapareció. Luego fui a la oficina de casa. Abrí el cajón cerrado y saqué la carpeta. Me senté en el escritorio con la carpeta abierta frente a mí, sin revisarla. Conocía cada elemento en ella, solo sentado con ella. El peso de 14 meses de disciplina, 43 elementos antes de la confesión y luego todo lo demás. El archivo de audio, los recibos. Las imágenes de Kim, los textos de Demi, la documentación del patrón, el número de caso fantasma que Patrice había encubierto sin preguntar por qué.
Pensé en lo que había hecho con la muestra biológica. En la línea a la que me había acercado y de la que luego me había alejado. En el hecho de que había sido capaz de cruzarla y había decidido no hacerlo. Y en si la elección de no cruzarla era virtud o simplemente estrategia. Todavía no tenía una respuesta clara. Volví a meter la carpeta en el cajón. La cerré con llave. Me fui a la cama. A la mañana siguiente. Conduje hasta el diferencial antes de que abriera. Kint estaba reponiendo. Me dejó entrar por la parte de atrás. Me enteré del accidente, dijo. Registro público, dije. También me enteré de la pieza. Lena Mars. Puso una caja de botellas en la barra. Ella es buena. Lo es. Me sirvió café de una cafetera que había estado allí desde la hora punta de la mañana que aún no había llegado. Era un café malo. Me lo bebí. ¿Sabes en qué sigo pensando? Dijo Kint. No me estaba mirando. Estaba ordenando botellas con la concentración de un hombre que usa sus manos para pensar. Ese tipo del que te hablé hace 6 meses. El del taburete. El tipo de la sintonía única. Sí. Dejó una botella. Volvió el mes pasado. Diferente. No arreglado. No quiero decir arreglado, solo orientado. Como si supiera hacia qué dirección apuntaba. Cogió otra botella. Dijo que la prueba de valores fue lo que lo enganchó, no el emparejamiento, la prueba misma. Dijo que no había respondido preguntas tan honestas sobre sí mismo en 20 años. Dijo que era como descubrir qué tipo de casa eres realmente antes de buscar a alguien para vivir en ella. Me senté con eso por un momento. ¿Qué tipo de casa eres?, dije. Kint sonrió. Primera vez que lo veía. Una con buen drenaje, dijo. Salí del diferencial a las 8:30 am y subí por la 280, el frío pasillo de la autopista. La calidad específica de la luz a esa hora en el área de la bahía, la forma en que entra plana y honesta desde la bahía. Sin actuación en ella. Pensé en lo que era. 22 años de patología forense. Ejército antes de eso. Un cinturón marrón que había ganado discretamente sin decirle a nadie que no necesitara saberlo. Un cajón cerrado con una carpeta dentro. Un matrimonio que había sido una actuación que había confundido con arquitectura. Y debajo de todo eso. Algo que no había examinado en mucho tiempo. ¿En qué creía realmente? Lo que necesitaba de otra persona a un nivel por debajo de la atracción y la historia y la comodidad de la familiaridad. Pasé por la gasolinera donde había parado hace 2 semanas. Escuchando el segmento de radio. Esta vez no me detuve. Seguí conduciendo. La solicitud de divorcio se produjo un martes, 3 semanas después de que se enviaran los correos electrónicos. El abogado de Vivian había revisado los materiales y, al parecer, le había aconsejado a su cliente que impugnar no le interesaba. La solicitud no fue impugnada. Los términos eran los que yo había redactado con mis propios abogados 6 semanas antes en una reunión que no le había mencionado a Vivian, la casa para mí. La cuenta conjunta dividida en la fecha de la presentación, ninguna pensión alimenticia dada la infidelidad documentada según el Código Familiar de California. Y la participación de Vivian en cualquier futura valoración de Calder Dynamics valorada en 0 dada la pausa de la OPI y la revisión pendiente de recursos humanos. Su abogado me envió un correo electrónico que era profesional y eficiente, y si lo leí correctamente. Contenía el tono específico de una persona que no estaba del todo descontenta de estar en el lado perdedor de este caso en particular. Vivian no impugnó nada. Firmé los papeles un jueves por la mañana en la mesa de mi cocina usando el mismo bolígrafo que usaba para todo. Puse la tapa. Dejé el bolígrafo. La taza estaba en su sitio. La franja de sombra de la lámpara colgante cruzaba la mesa con el mismo ángulo de siempre. La grieta en forma de estrella en el armario seguía allí, encima del fregadero, donde el vaso había golpeado. Miré la grieta por un momento. Luego me levanté. Abrí el armario debajo del fregadero y saqué la masilla para madera. Aprendí temprano que no se debe dejar el daño sin reparar solo porque la persona que lo causó se ha ido. El daño es real de todos modos.
Lo arreglas porque la casa sigue siendo tuya. El apartamento de Ñola en San José estaba en el tercer piso de un edificio construido en los años 70 y renovado 2 veces sin terminar de ponerse al día consigo mismo. Tenía una sola estantería organizada por colores. Que era el tipo de elección organizativa que parecía arbitraria hasta que entendías que ella procesaba la información visualmente, y el sistema de colores significaba que podía encontrar cualquier cosa en 4 segundos. Su cocina era pequeña y eficiente. Hacía buen café. Fui un domingo. 6 semanas después de la presentación. Me había llamado y dicho que tenía algo de lo que quería hablar, lo que en el vocabulario de Ñola significaba que ya había decidido algo y me lo iba a decir. Hizo el café y nos sentamos en su pequeña mesa junto a la ventana que daba a un estacionamiento. Que no era una vista hermosa, pero sí honesta. He estado enojada con ella, dijo Ñola. Sostenía su taza con ambas manos. No por ti, por mí, por la versión de ella que creía tener. La actuación, dije. Sí. Miró el estacionamiento. Seguía esperando sentir lástima por ella, y no lo siento. Siento lástima por quien creía que era. Eso es diferente. Lo es, dije. ¿Te quedarás en la casa por ahora? La casa es muy. Hizo una pausa. Es una casa muy bien. Esto era exacto. La casa de mediados de siglo con sus cristales y líneas limpias había sido la estética de Vivien. Su elección, su escenario. Yo había vivido en ella y trabajado en ella y había dejado de notarla como se deja de notar un olor. Podría cambiar algunas cosas, dije. Ñola asintió. Volvió a llenar su café sin ofrecerme a llenar el mío, lo que era su forma de señalar que estaba pensando en otra cosa. Hay una mujer, dijo. Dejé mi taza. En el laboratorio, dijo Ñola. La doctora Odum la mencionó. No está en el laboratorio. Es profesora de bioética en Stanford. Su marido murió hace 3 años. Un evento cardíaco repentino. Tenía 49 años. Ella me miró. Patrice la mencionó porque aparentemente ella y Patrice van al mismo club de lectura. Y Patrice dijo algo sobre ti. Y esta mujer dijo algo sobre ti. Y Patrice me envió un mensaje de texto. ¿Patrice te envió un mensaje de texto? Patrice tiene opiniones. Miré mi café. No estoy listo, dije. Lo sé, dijo Ñola. No te estoy diciendo que hagas nada. Solo te estoy diciendo que ella existe. Su nombre era Rowan Selby. Todavía no lo sabía. No lo sabría hasta dentro de otras 2 semanas. Cuando Patrice la mencionó de nuevo en el laboratorio, casualmente como Patrice hacía todo, sin levantar la vista, sin aparente agenda. Como si la información simplemente hubiera llegado a la habitación. Rowan Selby, dijo Patrice, inicializando un formulario de admisión. Bioética, Stanford, viuda de 3 años. Preguntó por ti. ¿Qué preguntó? Preguntó qué tipo de persona eras. ¿Qué dijiste? Patrice levantó la vista por encima de las gafas de lectura. Dije que eras el tipo de persona que arregla el armario después de que se rompe el vaso. Dijo ella. Y cuando la persona que lo rompió se ha ido. Volvió al formulario de admisión. Me quedé allí por un momento. Luego volví a mi puesto. La propietaria Rowan Selby vino al laboratorio un miércoles por la tarde. 3 semanas después. Tenía 51 años con la calidad específica de presencia que pertenece a las personas que han pasado por algo real y han salido del otro lado no exactamente más ligeras, sino más limpias. La forma en que una superficie se ve después de haber sido despojada hasta el material original. Tenía ojos oscuros y la costumbre de escuchar con todo su cuerpo. No solo con su cara. Estaba allí para una consulta sobre un caso de bioética que no tenía nada que ver conmigo. Pero Patrice había organizado el momento de la visita con la precisión específica de una mujer que había decidido intervenir. Hablamos durante 11 minutos en el pasillo fuera de la sala de consulta. Ella preguntó qué me parecía interesante de la patología forense y le dije la verdad. Que me parecía interesante la disciplina de ello. La forma en que tienes que dejar que la evidencia hable en su propia secuencia sin imponer la conclusión que quieres.
Ella se quedó en silencio por un momento. Esa es una disciplina difícil de mantener, dijo. En cualquier contexto lo es, dije. Mi marido era cirujano, dijo. Era muy bueno en la disciplina en el quirófano y muy malo en todas partes. Dijo esto sin amargura. Como un hecho, la forma en que se declaran hechos sobre alguien a quien amaste sin necesidad de revisarlos. Lo echo de menos. También entiendo más de él ahora que cuando estaba vivo, lo cual es algo extraño de llevar. Lo es, dije. Ella me miró con la calidad de escucha, la atención de todo el cuerpo. Patrice dice que estás recién separado, dijo. Divorciado, dije, desde hace 3 semanas. Lo siento. No lo estés, dije. Y luego, porque era verdad, y porque había estado practicando la honestidad de la forma en que se practica una disciplina, no lo estoy. Casi sonrió. No del todo, pero casi. El mismo casi, que Demi Puig, pero desde una dirección completamente diferente. Estoy en Singleton, dijo. La aplicación es. Sé cómo suena. Suena a emparejamiento basado en valores, dije. Antes de los perfiles. Ella me miró con cierta sorpresa. ¿Lo conoces? Lo he oído 2 veces ya, de diferentes direcciones. Ella asintió lentamente. Hice la evaluación primero antes de mirar a nadie. Las preguntas eran. Hizo una pausa. Fueron la conversación más honesta que tuve conmigo misma en años. Ella miró al suelo por un momento. El nombre es un poco tonto, pero la idea es que estás buscando a alguien que esté sintonizado con la misma frecuencia, no con la misma historia, la misma frecuencia. Arquitectura compartida, pensé que esa era la frase que había encontrado en la 280 en el estacionamiento de la gasolinera con el motor apagado. No me he registrado, dije. No tienes por qué, dijo. Solo te estoy diciendo que existe. Lo dijo con la misma cadencia que yo la había usado 6 semanas antes, hablando de la propia Rowan. Pensé en esto más tarde en la mesa de la cocina con el café y la luz colgante y la taza en su lugar. La grieta en forma de estrella en el armario ya no estaba. La masilla para madera se había secado. La había lijado suave. Había retocado la pintura. No se podía ver dónde había golpeado el vaso. Solo se podía ver el armario. Abrí mi laptop. Encontré el sitio de Singleton. Leí la descripción de la evaluación. No me registré esa noche, pero la leí de principio a fin. La salida ocurrió un domingo por la mañana, 5 semanas después de que se finalizara el divorcio. Vivien había llamado 3 veces la semana anterior. No para impugnar nada, los papeles estaban firmados, las cuentas estaban saldadas, la casa era mía. Llamó porque estaba representando el dolor de la misma manera que había representado todo lo demás, y necesitaba una audiencia. Yo había respondido 2 veces brevemente y no había dicho nada que le diera lo que buscaba. El domingo por la mañana, vino a la casa. Escuché el coche en el camino de entrada, no su coche, un coche compartido, lo que significaba que había planeado esto como una actuación y no quería ser responsable de su propia salida. Sonó el timbre. Estaba en la cocina terminando el café. Dejé la taza y fui a la puerta. Se veía diferente. No peor, exactamente, sino inacabada. Como se ve una habitación cuando se ha quitado la escenografía y se pueden ver las paredes reales. Llevaba ropa que se esforzaba demasiado en la dirección equivocada. La particular equivocación de alguien que se ha vestido para una versión de una conversación que no va a suceder. Necesito hablar contigo, dijo. Bien, dije. Me aparté de la puerta. Ella entró. Se paró en la cocina. Miró alrededor de la casa que había elegido, la casa que había escenificado, la casa que ahora era mía, y algo se movió en su rostro que no pude leer del todo. No arrepentimiento, no dolor. Algo más parecido a la desorientación de una persona que ha perdido el acceso a una habitación que creía poseer. Beston ha terminado conmigo, dijo. Lo sé. La OPI está pausada indefinidamente. Él está lidiando con la revisión de recursos humanos y la Junta y el artículo. Y se detuvo. Sabías que eso pasaría. Sabía que era posible.
Lo planeaste. Planifiqué varios resultados, dije. Ese fue uno de ellos. Se quedó allí. Cogió mi taza del mostrador. La misma taza. El mismo mostrador. El mismo movimiento que había usado hace 4 semanas cuando estaba decidiendo si tirarla. La dejó de nuevo. Cometí un error, dijo. Cometiste 41 de ellos, dije, durante 14 meses en un bar a 2 cuadras de nuestra casa donde el camarero guardaba las grabaciones. La especificidad convertida en arma aterrizó. La vi aterrizar. Su mandíbula se tensó. Pensé que no te importaba, dijo. Pensé que solo lo estabas absorbiendo. ¿Que seguirías para siempre? ¿Que nada te afectaba? Todo me afectaba, dije. Solo que no lo actué para ti. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, ¿queda algo? La miré a los pómulos que Ñola había heredado, a las manos que habían tirado el bolso al armario, el vaso a la pared, a la mujer con la que había estado casado durante 23 años, que había tratado la admiración como oxígeno y se había quedado sin aire cuando la admiración que necesitaba no era mía. No, dije. No queda nada. Ella asintió una vez. Fue el gesto más honesto que le había visto en mucho tiempo. Caminó hacia la puerta principal. La abrió. Se paró en el escalón. Cogí mis llaves del gancho junto a la puerta, el gancho que yo mismo había instalado hace 10 años porque Vivien seguía perdiendo sus llaves. Y había pensado que la solución era un lugar designado para ellas. Llevaba mucho tiempo resolviendo problemas que a ella no le interesaba resolver. Pasé junto a ella hacia la entrada. Me subí a la camioneta. Encendí el motor. Por el espejo retrovisor, ella estaba de pie en la entrada, sin llorar. Vivien no lloraba delante de personas que no estaban actuando la escena con ella. Estaba de pie con los brazos a los costados, observando la camioneta con la expresión de una mujer que acaba de entender que el público ha abandonado el teatro. Salí de la entrada. Bajé la colina. Por el espejo retrovisor, se hizo más pequeña. Giré hacia la carretera principal y ella ya no estaba. Conduje hasta el diferencial. Eran las 10:30 de la mañana y Kim te estaba preparando. Me miró a la cara cuando entré. ¿Café o bourbon?, dijo. Café, dije, estoy conduciendo. Lo sirvió. Me senté en el taburete. La barra estaba pegajosa de la manera que significaba que la habían limpiado recientemente y lo recordaba todo. Puse las manos planas sobre la superficie y las miré por un momento. Las manos que olían a laboratorio. Las manos de las que Beston había hecho una imitación y Vivien se había reído. Las manos que habían quitado el agarre de un hombre borracho de mi cuello en el vestíbulo con la eficiencia de alguien que aprendió como en Kandahar. Las manos que habían construido la carpeta elemento por elemento durante 14 meses. ¿Estás bien?, dijo Kim. Llegando allí, dije, esa es la dirección correcta. Dijo que bebí el café. Era mejor que la mañana en que me había dejado entrar por la parte de atrás. Había hecho una cafetera nueva. El tipo del taburete, dije, el tipo de Singleton. Hace 6 meses. Sí. Dijiste que volvió. Que parecía orientado. Sí. ¿Cómo se veía cuando volvió? Kint lo pensó. Estaba ordenando vasos con la concentración de un hombre que usa sus manos para pensar. Como un hombre que sabía lo que buscaba, dijo. Aún no lo había encontrado. Solo sabía lo que era. Asentí. Terminé el café. Dejé $20 en la barra. Eso es una propina, dije. Kint lo recogió. Lo sé, dijo. Conduje de vuelta por la 280, pasando la gasolinera, pasando la salida de Calder Dynamics, pasando el paso elevado donde la luz entra plana y honesta desde la bahía. Pensé en Rowan Selby, en la forma en que había dicho misma frecuencia, y lo había querido decir como un concepto estructural, no romántico, en la forma en que había descrito la evaluación, la conversación más honesta que había tenido conmigo misma en años. En la forma en que había escuchado con todo su cuerpo, no solo con su cara. Pensé en la carpeta en el cajón cerrado, en lo que había costado construirla y en lo que había valido, y si el coste había valido la pena.
No tenía una respuesta clara para la última parte. Sospechaba que no debía tenerla. Pensé en la muestra biológica y el número de caso fantasma y la línea a la que me había acercado y de la que me había alejado, en lo que era capaz y lo que había elegido. En el hecho de que eran dos cosas diferentes y que la diferencia entre ellas era la única definición de carácter que alguna vez había tenido sentido para mí. Entré en la entrada. La casa estaba tranquila. La casa era mía. Entré. Fui a la oficina de casa. Abrí el cajón cerrado y saqué la carpeta. La sostuve por un momento. El peso de 14 meses, 43 elementos más todo lo demás. Luego llevé la carpeta a la trituradora en la esquina de la oficina. La metí página por página, los recibos, las impresiones de metadatos, el registro de números de caso, los borradores de la carta de presentación, la nota adhesiva con la fecha de la OPI, todo lo que había cumplido su propósito y ahora estaba terminado. El archivo de audio lo eliminé de las 3 copias, las imágenes de Quint las eliminé. Ya le había enviado una nota dándole las gracias. Él había respondido con 2 palabras. Buena suerte. Cuando la carpeta se fue, puse el sobre de manila vacío en el reciclaje. Cerré el cajón. No lo cerré con llave. Me senté en el escritorio de la oficina de casa, mi oficina de casa, en mi casa, y abrí mi laptop. Encontré el sitio de Singleton. Leí la descripción de la evaluación de nuevo. Luego la empecé. Las preguntas no eran lo que esperaba. No eran sobre pasatiempos o motivos de ruptura o lo que buscabas en una pareja. Eran sobre lo que creías, lo que habías sobrevivido, lo que habías aprendido sobre ti mismo en el proceso de sobrevivir, lo que necesitabas de otra persona a un nivel por debajo de la atracción en la historia y la comodidad de lo familiar. Respondí honestamente. Me tomó 40 minutos. Algunas de las preguntas tuve que pensarlas un rato antes de responder. Una de ellas la respondí y luego la cambié. Una de ellas la respondí y luego la dejé porque la primera respuesta era la verdadera y casi me había convencido de lo contrario. Cuando terminé, la pantalla mostró una simple confirmación. Sin perfil aún, solo gracias por tu honestidad. Te encontraremos a alguien que coincida con lo que importa. Cerré la laptop. La luz colgante estaba encendida en la cocina. Pude ver la franja de sombra que cruzaba la mesa desde la puerta. La misma franja, la misma mesa, el mismo ángulo. La taza estaba en su lugar. El armario sobre el fregadero estaba liso y limpio donde había rellenado la grieta y la había lijado. El fantasma de formaldehído en la camisa de vestir era débil esta noche, solo el borde. Quité la camisa del gancho. La doblé. La puse en la bolsa de donaciones junto a la puerta. Algunas cosas las guardas porque te recuerdan lo que eres. Algunas cosas las dejas ir porque ya lo sabes. 3 días después de completar la evaluación, recibí una notificación de coincidencia. La miré durante mucho tiempo antes de abrirla. No porque tuviera miedo de lo que había allí, sino porque quería asegurarme de que la abría como la persona sobre la que acababa de pasar 40 minutos respondiendo preguntas y no como la persona que había estado representando un matrimonio durante los últimos años. La abrí. El perfil era escaso, una fotografía que no intentaba ser otra cosa que precisa. Una breve biografía y debajo de la biografía el resumen de compatibilidad. No un porcentaje, no una puntuación, sino un párrafo que describía la alineación de valores que el algoritmo había encontrado. El nombre en la parte superior era Rowan Selby. Me senté con eso por un momento. Luego cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Patrice. ¿La pusiste en la aplicación? Patrice respondió en 40 segundos. Le sugerí que completara la evaluación. No tenía control sobre el resultado. Luego, después de una pausa, de nada. Dejé el teléfono. Volví a mirar el perfil. El párrafo de compatibilidad decía, entre otras cosas, que ambos perfiles mostraban una alta alineación en lo que describía como honestidad disciplinada, la capacidad de mantener verdades difíciles sin representarlas, y la voluntad de actuar en base a la evidencia en lugar de la comodidad. Decía que ambos perfiles habían obtenido una puntuación en el percentil superior en confianza ganada. La cualidad específica de las personas que han pasado por una violación de la confianza y han reconstruido su propia integridad en lugar de sus defensas.
Leí eso 2 veces. Confianza ganada, no confianza restaurada. Confianza ganada. La que construyes en ti mismo, no la que pides a otra persona. Le envié un mensaje a Rowen a través de la aplicación. Fue corto. Dije que había visto la coincidencia y que pensaba que el algoritmo podría haber estado trabajando con buena información y que si ella estaba abierta a ello, me gustaría tomar un café alguna vez y averiguar si la evaluación era precisa. Ella respondió en 6 minutos. El diferencial en Castro, dijo. Mañana a las 10. Conozco el lugar, dije. Buen café. No, dije, pero el camarero es honesto y la barra lo recuerda todo. Una pausa. ¿Eso es una recomendación o una advertencia? Ambas cosas, dije. Ella me envió una sola palabra de vuelta. Martes. Puse el teléfono boca arriba sobre el mostrador. La luz colgante estaba encendida. El resto de la casa estaba en silencio. La taza estaba en su sitio. El armario sobre el fregadero estaba liso donde había estado la grieta. Pensé en Yola, que se había sentado en esta mesa y había dicho, no te estoy diciendo que hagas nada. Solo te estoy diciendo que ella existe. Pensé en Kind, que había guardado el metraje porque parecía el tipo de cosa que un hombre debería tener. Pensé en Patrice, que había reemplazado el registro con una hoja en blanco sin preguntar por qué y que aparentemente había estado llevando a cabo una operación separada por completo. Pensé en Demi Puit en su apartamento con la planta muerta junto a la ventana que había dicho, no se trata de tu esposa. Con la claridad de una persona que ya había hecho el trabajo de entender algo que a mí me costó más tiempo. Pensé en la carpeta, en los 14 meses, en la línea a la que me había acercado y de la que me había alejado, y en el hecho de que me había alejado de ella, no porque tuviera miedo, sino porque había mirado lo que era capaz de hacer y había decidido que la capacidad no es lo mismo que el carácter. Pensé en la camisa de vestir en el gancho, la que ya no estaba allí, la que estaba en la bolsa de donaciones junto a la puerta, el fantasma de formaldehído, ordinario la primera vez que lo noté, cargado en los meses en que el laboratorio era el único lugar que tenía sentido. Reclamado ahora. No el olor de un matrimonio muerto, sino el olor de una disciplina que había mantenido cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Había sido patólogo forense durante 22 años. Había aprendido que la evidencia habla en su propia secuencia si la dejas. Había aprendido que el momento en que dejas de estremecerte ante lo que hay en la bandeja es el momento en que realmente puedes trabajar. Había aprendido que la cadena de custodia importa, que la evidencia se degrada cuando se maneja mal, y que la única forma de mantenerla limpia es ser disciplinado con cada paso, cada registro, cada elemento en la carpeta. Había aplicado todo esto al matrimonio. Lo había aplicado a la carpeta. Lo había aplicado finalmente a mí mismo. El martes por la mañana, estaba en el diferencial a las 9:55 de la mañana. Kim me miró cuando entré. Miró la hora, volvió a mirarme. Llegas temprano, dijo. Siempre llego temprano, dije. Y lo sé. Empezó a hacer café, no el de la mañana. Uno fresco. Ella llamó antes, preguntó si el lugar era bueno. Dije que era honesto. ¿Qué dijo? Dijo que era lo mismo. Me senté en el taburete. La barra estaba pegajosa de la forma familiar. Puse las manos planas sobre la superficie. Las manos que olían a laboratorio. Las manos que recordaban Kandahar. Las manos que habían construido la carpeta y luego la habían metido en la trituradora. Página por página. Cuando el trabajo estuvo hecho, la puerta se abrió a las 10:01. Rowan Selby entró de la misma manera que había entrado en el pasillo de consulta del laboratorio. Con la atención de todo el cuerpo ya activada, no actuando la llegada, sino realmente llegando. Llevaba una chaqueta gris y un libro bajo el brazo, que era el hábito de una persona que siempre está preparada para que la hagan esperar y no le importa. Miró alrededor del bar con la evaluación honesta de alguien que lo está viendo con precisión y no actuando una reacción a ello. Me vio. Se acercó. Arlon, dijo. Rowan, dije. Se sentó en el taburete junto al mío. Kim dejó 2 cafés sin que se lo pidieran. Miró la situación, asintió una vez de una manera que comunicaba varias cosas simultáneamente, y encontró algo que hacer al otro extremo de la barra.
Ella envolvió ambas manos alrededor de la taza, un hábito, el mismo que había tenido en el laboratorio, el mismo que yo había notado sin decidirme a hacerlo. Así que, dijo. La evaluación. La evaluación, dije. ¿Te sorprendió? La coincidencia. Pensé en la respuesta honesta. No, dije, pero confirmó algo en lo que había estado pensando. La frase que usaron, confianza ganada. Yo había estado usando otras palabras para ello. ¿Qué palabras? Arquitectura compartida, dije. Las creencias estructurales que sostienen a una persona cuando todo lo demás está siendo eliminado. Ella se quedó en silencio por un momento, escuchando con todo su cuerpo. Mi marido, dijo, era un cirujano brillante y un hombre que nunca había examinado en qué creía realmente. Simplemente asumía que sus creencias eran correctas porque siempre habían funcionado. Y luego, cuando dejaron de funcionar, cuando dejé de encajar en la forma que él había decidido que era. No supo qué hacer. Dijo esto sin ira, como un hecho. Pasé 3 años después de su muerte descubriendo en qué creía realmente, no en lo que había fingido creer, en lo que realmente sostenía. ¿Qué encontraste? Dije. Que creía en la honestidad más que en la comodidad. Dijo que creía en la disciplina de mirar lo que realmente hay en la bandeja, incluso cuando es difícil. Me miró. Patrice me dijo lo que dijiste sobre arreglar el armario después de que se rompe el vaso, incluso cuando la persona que lo rompió se ha ido. El daño es real de todos modos, dije. Sí, dijo. Lo es. El café era malo. Lo bebimos de todos modos. Hablamos durante 2 horas. No sobre lo que buscábamos. O ya habíamos respondido esas preguntas en la evaluación honestamente de la manera que la evaluación requería. Hablamos sobre lo que habíamos aprendido sobre el conocimiento específico que proviene de haber pasado por algo real y salir del otro lado no más ligero, sino más limpio. Ella era divertida de la manera en que la gente es divertida cuando no intenta serlo, el humor de alguien que ha mirado suficientes cosas difíciles como para que la absurdidad de la vida ordinaria se les haya vuelto genuinamente visible. Hizo una broma sobre los comités de bioética que me hizo reír antes de que terminara de procesarla, lo que no me había pasado en mucho tiempo. Al mediodía, Kint se acercó y volvió a llenar el café sin que se lo pidieran. ¿Quieren menús?, dijo. Rowan me miró. Yo la miré a ella. Claro, dije. Los menús estaban pegajosos y las opciones de almuerzo eran limitadas y el cartel de ofertas no se había actualizado desde al menos el jueves. Pedimos de todos modos. Fuera de la ventana del Differential, Castro Street hacía lo que hacía un martes en el área de la bahía. Moviéndose, actuando, la energía particular de un lugar que ha decidido que es importante y puede que tenga o no razón. Lo observé por un momento a través del cristal. Luego volví a mirar la mesa, el café, las manos de Rowan alrededor de su taza, el libro todavía bajo el brazo, la chaqueta gris, los ojos honestos, la barra que recordaba todo. Cogí mi café. La taza estaba caliente.